vamos a continuar con nuestra serie de sermones en Juan. Y vamos a comenzar con lo que pudiéramos llamar la sección concluyente del Evangelio. La sección concluyente de este libro. Todo lo que hemos estado viendo a lo largo de los 11 primeros capítulos y parte del 12 apunta a lo que va a comenzar a ocurrir de aquí en adelante. Todo apuntaba a estos capítulos que vamos a comenzar a estudiar hoy. Podemos decir que de alguna manera eran todo lo que ocurrió antes, concluyendo con la resurrección de Lázaro, fue la preparación para lo que venía. El pasaje que vamos a estudiar hoy es un pasaje que está expresado en todos los evangelios, en algunos con más detalle, en otros con menos detalle. Se trata de la entrada triunfal en Jerusalén. La semana pasada vimos cómo después de aquella señal tremenda se dio una cena en honor de Jesús y María derramó aquel perfume. Y vimos distintas reacciones delante de aquella señal y delante de la persona de Jesús. El hecho es que con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén se marca lo que pudiéramos definir como el principio del fin del ministerio terrenal de Jesús, pero definitivamente no el fin de su ministerio, sino el comienzo realmente de la nueva etapa del ministerio de Jesús, de la etapa definitiva del ministerio de Jesús. Vamos a comenzar leyendo el texto. Tenemos un texto que no es muy largo, versículos 12 al 19 del capítulo 12, y dicen así: al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello: ¡Hosana! Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura: no temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos se habían enterado de la señal realizada por Jesús. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por esto los fariseos comentaban entre sí: ¿cómo pueden ver? Así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Lo que vamos a ver hoy, si han leído este pasaje en los demás evangelios, vemos que este episodio en la vida de Jesús, aquí se le da un tinte diferente. No se hace todo el énfasis en cómo buscó el burrito, de cómo mandó a los discípulos primero, de cómo fue todo el proceso. Sencillamente menciona que entró en un burrito. Y digamos que complementa la historia con otros aspectos. Y lo que vamos a ver acá hoy son básicamente 4 lecciones sobre el plan de Dios y la realidad del corazón del hombre frente al Evangelio, frente a ese plan redentor que Dios llevó a cabo a través de Jesús en la cruz. Y vamos a comenzar con lo que pudiéramos llamar la expectativa. Vamos a ver cuál era la expectativa de la gente. Vamos a dividir el texto en 4 partes. Y en cada una de esas partes vamos a ver una lección crucial. Vamos a ver primero, como les dije, la expectativa del rey. Pero de un rey que venía a liberar. Versículo 13 dice que todos aquellos que sabían que venía hacia Jerusalén tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello: ¡Hosana! Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Y sabemos que los israelitas estaban esperando el Mesías. Los israelitas estaban esperando la llegada del Mesías que se había prometido, del Mesías que se había anunciado.
Pero sabemos también que ellos estaban esperando ese Mesías de una manera muy personal. Estaban esperando un Mesías que, si bien había sido descrito en las Escrituras de muchas maneras y se habían dado muchas características de él en las Escrituras, ellos se habían enfocado en un área particular, y era el rey, y un rey al mejor estilo del rey David, uno que dirigiría la nación políticamente, que haría de ellos una nación poderosa, que haría de ellos el centro nuevamente, así como en la época del rey David, que Israel era una nación poderosa y temida por otros. Ellos estaban esperando un rey que llegara a liberarlos de la opresión a la que habían estado sujetos por muchos siglos, en ese momento por los romanos, pero antes por otros imperios. Que llegara a echar fuera a los enemigos, a ponerse, a sentarse en el trono, a reinar sobre ellos y hacer de Israel nuevamente una gran nación. Esa era la expectativa que ellos tenían del Mesías. Más que un tema centrado en lo espiritual, era un tema centrado en lo político y en lo material, en ser una nación poderosa y próspera. Es interesante que un poquito más adelante, ahí en el mismo pasaje, nos dice en el versículo 17, en el 18, vamos a saltar un momentico hacia el final, que la gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro, lo resucitó entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Definitivamente muchos habían salido a su encuentro porque habían visto las señales, pero no lograban ver hacia dónde apuntaban esas señales. Muchos de los que estaban ahí clamando frente al rey, esperando que él fuese realmente el rey de Jerusalén, el rey de Israel, ¿qué estaban esperando? Que él entrara a la ciudad a sentarse en el trono. Que él entrara en la ciudad a derrocar a los romanos y a sentarse, a tomar su lugar como rey de Israel y hacer nuevamente de ellos una nación poderosa. Y vemos ahí la primera lección. Porque lo que pasó con estos israelitas no les pasó porque eran israelitas. Les pasó porque eran personas como nosotros que tienen un corazón caído. La primera lección es que el hombre caído busca prosperidad en este mundo, no vida eterna con Dios. El corazón caído del hombre busca cosas materiales. Busca a alguien que le dé salud, que le dé prosperidad, que le dé éxito, que le dé cosas palpables. Cosas que se pueden disfrutar aquí y ahora. El corazón caído del hombre no busca la eternidad con Dios porque es un corazón que es enemigo de Dios. Como un corazón caído, como un corazón manchado, va a querer estar delante de Dios por la eternidad cuando ese Dios es santo, santo, santo y es justo. El corazón del hombre busca otra cosa. El corazón del hombre busca lo tangible, que es pasajero, que se esfuma en un momento como la niebla, pero que es visible, que es tangible. Lo podemos tocar, lo podemos disfrutar, lo podemos atesorar aquí en este mundo. Estos israelitas estaban buscando un rey político, un rey poderoso que los dirigiera, un rey poderoso que hiciera de ellos una nación nuevamente poderosa y rica. Pero no estaban viendo, a través de todas las señales que Jesús había hecho, el verdadero propósito de lo que Él había venido a hacer. Y eso nos lleva a la segunda lección, que está enmarcada dentro de eso que se estaba cumpliendo cuando Jesús llega a Jerusalén. Ese cumplimiento de algo que había sido anunciado. Vamos a ver versículos 14 y 15. Jesús encontró un burrito y se montó en él. Como dice la Escritura, no temas, oh hija de Sión, mira, que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Como les dije en pasajes,
paralelos, pudiéramos llamar, de la entrada de Jerusalén, de Jesús en Jerusalén, de la entrada triunfal, se describe este episodio de una manera bastante más extensa. Juan lo resume diciendo: Juan encontró un burrito y se montó en él, como dice la escritura, tu rey, aquí viene tu rey montado sobre un burrito. En las demás, esto es un pasaje entero, aquí es una frase enmarcada dentro de un pasaje que resalta también otras cosas. Y cuando uno piensa en esto, piensa en que Juan estaba escribiéndole a un grupo de personas que no eran judías. Recuerden que la audiencia de Juan era una audiencia griega. Para los israelitas, la señal de Jesús montado viniendo en un burrito era definitivamente algo que estaba escrito y que les debió resonar. Para cualquier judío que conociera las escrituras, ver a Jesús llegando a Jerusalén montado en un burrito, eso era una señal de que Él es el rey. Pero no para la audiencia de Juan. La audiencia de Juan no conocía el Antiguo Testamento como lo conocían los israelitas. La mayoría de los que estaban leyendo este evangelio eran básicamente gentiles. Y yo les pregunto, ¿quién de nosotros esperaría un rey que llega montado en un burrito? ¿Qué pasa si complementamos eso con el resto de lo que hemos venido leyendo? Con todo lo que hemos leído a través del Evangelio, ¿quién esperaría un rey que viniera a servir en lugar de ser servido? ¿Qué espera uno de un rey? Que sea el que establece el mando, que sea el que establece el poder y que sea aquel a quien todo el mundo sirve. ¿Quién esperaría un rey dispuesto a humillarse por los suyos? Un rey dispuesto a sacrificarse por los suyos. Y aún más importante, ¿quién seguiría a un rey que ofrece cosas que no se pueden ver? Lo que el corazón del hombre está esperando son cosas tangibles que se pueden ver. ¿Recuerdan lo que pasó cuando Jesús alimentó a los 5,000? Él va a ser el rey. La gente quería alimento. ¿Y qué les contestó Jesús? Ustedes me buscan porque comieron pan hasta saciarse. Pero no por quien yo soy. Y les habló de lo espiritual en contraste con lo carnal, con lo terrenal. Lo espiritual que es eterno versus lo carnal, lo material que es pasajero. Ese rey había sido anunciado. Ese rey estaba escrito en las Escrituras. Pero era un rey, y ahí está la segunda lección, diferente. El plan redentor de Dios, como Él lo reveló en las Escrituras, contradice el corazón altivo y egoísta del ser humano. El plan que Dios reveló en las Escrituras es contrario a la naturaleza caída del hombre, es contrario a los deseos caídos del hombre. Basta que el Evangelio sea predicado como el Señor lo reveló y que hablemos verdaderamente de la santidad de Dios, de la profundidad del pecado, de la realidad del sufrimiento en la vida del hombre y de que lo que Él vino a hacer excede por largo este tiempo, sino que vino a rescatarnos, sí, del pecado, pero de las consecuencias eternas del pecado, que es recibir su ira por la eternidad. Vino a darnos vida eterna con Él. Eso a la gente no le importa. Eso al corazón caído del hombre no le resuena, no le hace clic, no le importa, no lo mueve. Ese plan que Él reveló y que estaba descrito, estaba anunciado en las Escrituras, es contrario al corazón del hombre. Y es algo que tenemos que entender y asimilar. Si nosotros vamos por ahí proclamando el Evangelio como Dios lo reveló, no podemos esperar que nos echen flores, porque no nos van a echar flores. Este plan se opone
al corazón caído, al corazón altivo, al corazón egocéntrico de los hombres. Es absolutamente contrario. Pero así fue anunciado. Y está anunciado desde el Génesis. Desde que comienza la palabra, ahí mismo empieza el anuncio. Y es descrito de muchísimas maneras, es descrito una y otra vez. Y eso nos lleva, ese contraste entre ese plan descrito y cómo ese plan se opone al corazón del hombre, nos lleva a ver la tercera lección, que está enmarcada en la incapacidad de los discípulos para entender lo que estaba pasando. Fíjense lo que dice el versículo 16. Y esto solamente Juan lo menciona. Al principio, sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. Al principio los discípulos no se dieron cuenta. Ellos estaban esperando al Mesías. Ellos conocían las Escrituras. Incluso sabían que entraría montado en un burrito. Lo vieron entrar montado en un burrito, pero ¿qué estaban esperando? Estaban esperando otra cosa. Estaban esperando, como ya lo dijimos, otro tipo de rey. Un rey geopolítico, un rey que gobernaría sobre una nación próspera y quería de ellos una nación. No tenían la mirada puesta en lo intangible, en lo eterno. Ellos conocían las Escrituras, sin embargo eran incapaces de verlo tal como las Escrituras lo habían anunciado. Ellos querían prosperidad, pero Jesús había venido a hacer otra cosa. Lo que él había venido a ofrecer era vida eterna. Era algo mucho más grande que lo que ellos estaban esperando. Y ahí está la tercera lección, y es que el plan de Dios no puede ser comprendido por la mente humana. Esta gente tenía todas las herramientas, uno diría, humanamente esta gente tenía todas las herramientas. Tenían las Escrituras, estaba anunciado el Mesías a lo largo de todas las Escrituras, tenían todas las profecías, podían leerlo, lo tenían ahí, lo vieron haciendo las señales, lo vieron entrando en el burrito y no entendían. Humanamente, el hombre no puede entender. El plan de Dios no puede ser comprendido por la mente humana. Es necesario que Dios abra el corazón e ilumine el entendimiento para que el hombre lo pueda entender. Es una obra sobrenatural. Hasta que Jesús no fue glorificado, ellos no pudieron entender. Nosotros vemos ese cambio tremendo que ocurrió en la vida de estos hombres antes y después del día de Pentecostés. Antes del Espíritu Santo y después del Espíritu Santo. Un grupo de hombres que estaban escondidos, de pronto se convirtieron en un grupo de hombres valientes que salieron a proclamar la palabra porque habían entendido el verdadero sentido de todo esto. Y frente al verdadero sentido de todo esto, cualquier sufrimiento, cualquier persecución, cualquier cosa que ellos pudieran pasar, era insignificante al lado de la promesa eterna de vivir en la presencia misma de Dios por la eternidad, siendo transformados a la imagen de Jesús. Esa convicción que les dio el Espíritu Santo no es algo que hace el hombre. Y uno dice, wow, pero si lo tenían todo, si tenían todos los elementos para creer, para entender, pero se nos olvida eso, que esto no es algo que se entiende con el razonamiento. Sí, una vez que nosotros hemos entendido la palabra de Dios, hemos entendido el Evangelio, Él nos pide que lo alabemos con nuestro entendimiento, pero nuestra mente que está oscurecida por el pecado, nuestro corazón que está ennegrecido por la maldad, no puede ver el plan de Dios. Una vez que lo entendemos, todo parece clarito. Ahí sí, nuestro entendimiento se alinea con la revelación de Dios y empezamos a entender, y cada vez nos maravillamos más de lo que leemos, y cada vez nos maravillamos más de lo asombroso que es su plan.
Y vamos creciendo, y vamos deleitándonos, y vamos deseándolo cada vez más. Pero no por cuenta propia. No porque nosotros mismos vimos, wow, mira, es que Él es así o asado. No, porque el Señor nos permitió ver y quitó el velo que nos cubría. Y eso nos lleva a ver la cuarta lección, que está enmarcada en esa oposición continua, en esa oposición permanente que vemos en muchos, particularmente en los líderes religiosos, en los fariseos, en los maestros de la ley, en los sacerdotes. En el versículo 19 dice: por eso los fariseos comentaban entre sí, como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Qué tristeza de frase, ¿verdad? Diría uno. Qué corazones tan ennegrecidos. No vamos a lograr nada. ¿Dónde estaba puesta la mirada? ¿En quiénes iban a lograr? Ellos. ¿Qué es lo que ellos querían lograr? Lo que ellos querían. Ellos tenían la mirada puesta en lo suyo. Y lo increíble es que esta situación se repetía una y otra vez. Y mientras más se mostraba la identidad de Jesús, ¿qué pasaba con la oposición de ellos? Crecía y crecía y crecía y crecía y crecía. ¿Ustedes recuerdan lo que hizo Jesús, lo que hizo Dios con el faraón? ¿Qué pasaba con cada plaga? El corazón de faraón se endurecía más y más y más y más y más. Y no era una cosa casual. No es que, ay, este hombre sí es duro de corazón. No, el Señor nos deja claro que Él iba a endurecer el corazón a faraón para glorificarse en medio de todo aquello. Y el punto es, y esta es la cuarta lección, hermanos, que habrá muchos que van a persistir en su ceguera espiritual porque Dios no permite que vean más allá de sus propios intereses. Hay muchas personas a las que nosotros les vamos a compartir el Evangelio y no solamente van a permanecer neutrales, van a oponerse cada vez más, y mientras más insistamos, más se van a oponer, y mientras más claro se les presenta el mensaje, más se van a resistir. Pasó con los fariseos y ha pasado en toda la historia. Seguirá pasando. Esto no se trata, de nuevo, de algo que se puede comprender por voluntad humana, por el intelecto, por el razonamiento. El hombre se deleita en el conocimiento per se, en poder entender, en poder razonar, en poder... Y esto no se trata de razonar. Una vez que el Señor nos abre el entendimiento y nos quita la ceguera y quita el velo, ahí sí entendemos y ahí sí podemos ver y conectamos. Y mira cómo estaba anunciado, y mira cómo hizo, y cada vez nuestro conocimiento de Él crece más y más y más y más. Y nuestra admiración crece más, y nuestro agradecimiento crece más. Pero hay quienes van a permanecer en la oscuridad. Y van a permanecer en la oscuridad sencillamente porque Dios no les abre el corazón. Y es algo a lo cual nosotros no nos vamos a poder oponer. Nos guste o no nos guste, está ahí, es una realidad. Habrá muchos que van a persistir en su ceguera, que se van a regodear en su ceguera. Porque recordemos, la condición caída del hombre no es una condición imparcial delante de Dios. No, el hombre caído es enemigo de Dios. Y esa enemistad implica acciones voluntarias y conscientes en contra de la verdad de Dios. Y a fin de cuentas, es Él quien abre los ojos del hombre. Los que nacemos de Él no nacemos por voluntad humana, ni de carne ni sangre, sino que nacemos de Él. Así comenzamos estudiando en el Evangelio de Juan. Es necesario nacer de nuevo, y eso es algo que no ocurre por voluntad humana. Hay un acto milagroso que ocurre, donde Él quita el velo, y lo que antes no podíamos ver, de repente es tan claro como el agua. Estábamos en un cuarto absolutamente oscuro y de repente vimos la luz clarita y vimos todo lo que estaba ahí. Lo que antes para nosotros era inentendible, ahora no solo lo entendemos, sino nos regocijamos en ello.
Y mientras más lo vemos y mientras más lo estudiamos y mientras más estudiamos las Escrituras, más lo entendemos y eso se va, es como una bola de nieve que va creciendo y creciendo y creciendo y que es inacabable porque cada vez que abrimos las Escrituras nos regocijamos más y crecemos más y lo vemos más y lo alabamos más. Yo quisiera que en base a esto que hemos visto hoy nos hagamos 4 preguntas. Y son 4 preguntas cruciales que tienen que ver con estas 4 lecciones. La primera, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros de Dios? ¿Cosas temporales? ¿Cosas en este mundo? ¿Cosas que se pueden tocar, disfrutar, palpar, ya, aquí y ahora? ¿O vida eterna junto a Él? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que queremos nosotros de Dios? ¿Prosperidad, riquezas, éxito o vida eterna con Él? No importa el precio que tengamos que pagar acá. No importa las circunstancias. La segunda pregunta. ¿Hasta qué punto hemos entendido que el mensaje del Evangelio no se trata, pensando en eso primero, de lo que Dios puede darnos en este mundo? ¿Hasta qué punto hemos entendido que realmente el Evangelio no se trata de los milagros, de las sanidades y de las cosas que Jesús hizo? Que no se trata de que seamos nuestro mejor yo aquí, o de que tengamos una salud perfecta acá, o de que no tengamos problemas aquí, o de que seamos mejores personas aquí, o de que seamos cada vez más saludables, poderosos y prósperos, sino se trata de vida eterna. El mensaje del Evangelio no se trata de lo que Dios vino a ofrecerle a los hombres. Esas señales, esos milagros tenían un propósito. Eran señales que apuntaban al Rey, a ese Rey que estaba entrando. ¿Hasta qué punto hemos entendido eso? De que el Evangelio, la cristiandad, el cristianismo, la relación de Dios no se trata de lo que Él nos va a dar aquí. Se trata de vida eterna junto a Él. Se trata de ser rescatados de una condenación eterna de la que nosotros mismos no nos podíamos rescatar. Y de que lo que somos rescatados es nada más y nada menos que de la ira de Dios en contra del pecado. La tercera pregunta. Lo que creemos saber del Evangelio, ¿lo creemos porque nos los ha revelado carne y sangre o porque nos los ha revelado nuestro Padre Celestial que está en los cielos? Lo que yo creo de la palabra son conclusiones a las cuales yo he llegado de acuerdo con mi intelecto, porque yo he razonado y yo las he estudiado y yo he buscado y esto hace clic con lo que yo pienso como ser humano y todo lo que yo creo de lo que es la relación con Dios está basado en mi propio entendimiento y en mi propio razonamiento. O lo que yo he llegado a creer contradice todo lo que yo creía antes y echa por la borda todas las cosas que yo pensaba, todas las cosas que yo sentía, todas las cosas que yo creía. Y de repente pasé de pensar así a pensar así, de negro a blanco. Esto que yo he llegado a creer, ¿me lo reveló mi intelecto? ¿Me lo reveló alguien que me explicó? ¿O fue el Señor mismo, nuestro Padre Celestial, quien me lo reveló? Recuerden, el Evangelio no se entiende con el intelecto humano. No se entiende con la razón, porque esa razón y ese intelecto, que pueden ser muy poderosos, están nublados por el pecado. Y hasta que ese velo no es quitado, ese intelecto no puede relacionarse con Dios. Y la cuarta pregunta, ¿cuál es la razón que nos lleva a amar a Dios y a estar agradecidos con Él? Las bendiciones que Él puede darnos en este mundo, las cosas materiales, la sanidad,
la riqueza o la bendición que nos ha dado al abrir nuestros corazones, al iluminar nuestro entendimiento, al abrir nuestros ojos para que podamos entender su plan perfecto de redención. Porque estando en la oscuridad, Él nos llevó a la luz. ¿Cuál es el motivo que nos lleva a amarlo y a darle las gracias? ¿Lo que podemos obtener de Él aquí o el privilegio que nos dio de conocerlo, de entenderlo y de tener vida eterna con Él? De entender, como dijo David hace un rato, citando aquel pasaje, el que más se le ha perdonado más ama. De entender la magnitud de nuestro pecado y la magnitud del perdón y lo inmerecido de ese perdón. ¿Por qué amamos y por qué agradecemos a Dios? ¿Por las cosas bonitas y agradables que nos da aquí? ¿O por el perdón que Él compró para nosotros en esa cruz y el milagro que hizo y el privilegio que nos dio de ser miembros de su familia y miembros de su reino y mensajeros de su palabra? Vamos a meditar en estas 4 preguntas. ¿Qué estamos buscando de Él? ¿Cosas temporales o eternas? ¿En qué se basa nuestra creencia? ¿Eso que creemos lo hemos llegado a entender por nuestro razonamiento o nos reveló Él? Y hoy en día vemos que si Él no hubiese abierto nuestros ojos, jamás hubiésemos entendido el milagro de la cruz. ¿Y cuál es la razón por la cual amamos a Dios? Las cosas que Él nos da aquí. Entonces, si no me las da, no lo amo. O las cosas que no puedo ver, que no son tangibles, pero que me las dio por la eternidad y que las tengo aseguradas en la eternidad por la sangre de Cristo. Vamos a meditar en estas cosas, vamos a tomarnos el tiempo esta semana. Si les da chance, los invito a que abran el Evangelio de Juan. Y antes de que comencemos este final del Evangelio, leyendo los capítulos que faltan, se tomen el tiempo esta semana de, si están haciendo sus devocionales, no importa por dónde vayan en la lectura de las Escrituras, hagan una pausa y relean estos primeros capítulos de Juan. Mediten en ellos, oren en ellos, los mastiquen con el Señor, para que cuando comencemos la próxima semana con lo que falta del Evangelio, tengamos todo esto bien fresco. No porque somos inteligentes y capaces, sino porque Él nos lleva a través de su propia palabra a conocerlo cada vez más. Vamos a orar. Padre, te damos, Señor, infinitas gracias, porque esto que nosotros no podíamos entender por cuenta propia, esto que se ponía a nuestro corazón, a nuestros deseos, tú lo revelaste, Señor, a nosotros de la manera más impactante, Señor, ayudándonos a ver cuán equivocados estábamos, ayudándonos a ver y permitiéndonos ver cuán pecadores somos y cuán santo eres tú, y llevándonos, Señor, de la mano y de una manera irresistible a los pies de la cruz, a disfrutar tu perdón, a disfrutar tu gracia, a disfrutar el milagro que tú hiciste ahí en esa cruz, Señor, para rescatarnos a nosotros de algo que no podíamos escapar. Señor, permite que cada uno de nosotros comprendamos cada día con mayor profundidad el milagro de la cruz. Que cada uno de nosotros dependamos cada día más en el poder del Espíritu Santo, Señor, para ser transformados. Y que no busquemos, Señor, las cosas de este mundo. Que estemos claros, Señor, de que cualquier cosa que tú haces aquí, por cualquiera, es por tu gracia. Pero que tu verdadero propósito, Señor, apunta no a las bendiciones terrenales, sino que te veamos a ti, vemos tu obra eterna, veamos el perdón eterno que nos concediste, a los que hemos creído, a los que tú has llamado
a los que éramos tus ovejas y que tú sacaste de ese redil del mundo para llevarnos a tu eternidad, Señor. Padre, te damos las gracias. Quedamos aquí, Señor, te pedimos nuevamente perdón porque muchas veces se nos olvida la magnitud de lo que tú hiciste, Señor. Y terminamos más preocupados por las cosas de este mundo, por las bendiciones materiales, por la salud, por la prosperidad, que poniendo la mirada, Señor, en la eternidad y sabiendo que somos sencillamente extranjeros y peregrinos aquí, y que nuestra verdadera vida está contigo, Señor. Gracias por tanto, Padre. Gracias por tanto, Señor. Te damos el honor y la gloria por siempre, en nombre de Cristo. Amén.